Saludos, pueblo dominicano. Hoy, martes 7 de mayo del año 2002, le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la ciudad capital de Santo Domingo, también del área metropolitana de Santiago de los Caballeros y también últimamente de la ciudad de La Vega Real. También en internet, en hz730.com en tiempo real, y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que les llega de lunes a viernes en vivo de 11 a 12 meridianos y se retransmite de 12 a 1 de la madrugada todas las noches por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Danita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás? Tenemos un invitado que va a participar con nosotros en la segunda mitad del programa, el señor Ramón Emilio Saviñón Mendoza. Amigo Ramón Emilio Saviñón es autor del libro Memorias de la Era de Trujillo, 1916 a 1961. Bueno, yo imagino que las memorias van más allá de su periodo de vida, porque yo creo que nosotros somos más o menos contemporáneos. Yo no creo que él estuviera vivo para el 16. Pero vamos a compartir con él en la segunda mitad y a escuchar de él su visión de lo que es el desarrollo de esa experiencia que él relata en esta aventura que significa escribir un libro. Dice que todo el mundo debe escribir un libro, sí, por lo menos, ¿no? Y sembrar un árbol. Cuando menos su autobiografía. Bueno, sobre la salud del presidente Mejía, que nos preocupa, como es lógico, somos amigos. Dice ahora la prensa que no irá a Miami a quitarse los cálculos. Parece que van a traer el equipo aquí al país. Ojalá que se resuelva la situación que lo aqueja, porque parece que también eso conlleva algún dolor. Ayer quedé, y le estamos cumpliendo, en traerles el informe de la Brookings Institution de Washington. Este es el libro donde esa institución, aquí dice Assessing the Impact, the North American Free Trade. Dice eso es evaluando el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como está haciendo agua, bueno, es muy bueno ver cómo fue que esto nació, porque este es un libro que fue editado en los primeros días, en 1992. Recuerden que les decíamos, en la crónica que salió sobre los problemas que están aquejando a la maquila mexicana, dice que ese modelo comenzó en el 1965. Sin embargo, fue en 1990 que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. Por cierto, en forma clandestina, cuando aquello se reveló en la prensa, que lo recordamos como ahora en el mes de abril, salió un titular diciendo que era una situación sorpresiva, porque solamente un círculo muy reducido en México sabía que se estaba negociando ese Tratado de Libre Comercio, lo que quiere decir que se negoció a espaldas incluso de los sectores empresariales mexicanos, en donde se estaba también jugando el modelo económico de México. Pero desde luego que estaba a espaldas del pueblo y a espaldas de los sectores sindicales organizados, a espaldas de todos los sectores, digamos, significativos y representativos de la sociedad mexicana. Eso se hizo a escondidas, ¿no? Pues bien, aquí dice, en esta primera página, yo decía, en la primera página está lo que es el tratado. Míralo aquí, en la introducción, ¿no? Que lo tengo marcado. Y dice, voy a permitirme leerlo, haciendo una traducción sobre la marcha. Dice que la propuesta, el propuesto acuerdo de libre comercio de Norteamérica, NAFTA, está orientado a reducir y, en último término, eliminar la mayor parte de las barreras que todavía quedan para comercio e inversión entre Canadá, México y los Estados Unidos. Mientras puede ser interpretado como una continuación de una tendencia previa
hacia una creciente integración económica entre estos tres países. NAFTA simboliza un cambio mucho más profundo de las relaciones económicas, particularmente entre México y los Estados Unidos. Yo debo también recordar que el primer paso se dio con Canadá y lo dio el gobierno de Reagan en la postrimería de su mandato en noviembre del 89. Firmó con Brian Mulroney, en aquella época primer ministro del Canadá, muy influido por la voluntad de Margaret Thatcher, que era la otra punta del eje Reagan-Thatcher, sobre el cual giró todo lo que fue y hoy es la globalización neoliberal. Y la Thatcher influyó en Brian Mulroney para que se firmara el tratado con los Estados Unidos. Los efectos devastadores que tuvo ese tratado en la economía canadiense determinó que los canadienses barrieran con el partido de Brian Mulroney. Lo dejaron creo que con 3 parlamentarios. Pero eso vino después. Partido Conservador. Mientras tanto, en noviembre del 89 se firmaba con Canadá y en el año siguiente ya el gobierno de Bush estaba negociando con México. Y yo les he dicho que la primera vez que yo supe de este tratado, lo leí, se lo he mostrado en una revista Fortune del año 1979, de septiembre del 79. Es decir que ahí venía una continuidad de propósitos de parte de los Estados Unidos que indica que sí hay una planificación y que sí hay una continuidad de Estado, porque ahí hubo muchos cambios de gobierno, vinieron presidentes demócratas, presidentes republicanos, congresos dominados por los demócratas, congresos dominados por los republicanos, y el proyecto del Tratado de Libre Comercio siguió adelante imperturbable hasta que pasó de la administración Reagan a la Bush padre, y allí culminó con la negociación con México. Quiere decir que en Estados Unidos se planifica. La diferencia es que en Estados Unidos planifican las entidades del sector privado que están íntimamente ligadas al gran capital. No planifica el Estado. Usted examina el organigrama del gobierno de los Estados Unidos y usted puede encontrar 2 organismos asesores del presidente de Estados Unidos en materia económica. Pero no hay ninguna entidad que tenga la responsabilidad institucional de planificar el desarrollo de los Estados Unidos. Lo que significa que los intereses económicos que se mueven detrás del llamado libre comercio planifican. Eso no es cierto que lo dejan todo a la ventolera, a ver lo que el mercado decide. Bueno, pues oigan lo que dice aquí. Para México, también debía decirles que cuando sale en la prensa la denuncia de que se estaba negociando entre Estados Unidos y México, Canadá no estaba enterado de nada y fue su primera reacción el protestar porque Estados Unidos había negociado primero la primera pata de ese tipo con Canadá, pero estaba negociando la tercera pata con México y no le había dicho nada a los canadienses, ¿no? Y eso se hizo, repito, bajo una situación de total secreto. Y dice aquí, para México es la culminación de un dramático cambio de una política previa que enfatizaba la sustitución de importaciones. Exactamente lo que había aquí. Y regulaba muy estrechamente los lazos comerciales con otros países. O sea que cada quien fiscalizaba que sus lazos comerciales respondieran a sus intereses. Desde la mitad de 1980, México ha perseguido una política económica de liberalización, reduciendo drásticamente las restricciones en comercio y cortando o eliminando los subsidios domésticos y expandiendo el rol de los mercados privados. En ese aspecto, NAFTA es solo un reconocimiento formal de cambios que ya se han producido. Fíjense bien, o sea que el Tratado de Libre Comercio no trajo los cambios, sino que lo que vino fue a reconocer que esos cambios ya se habían producido. Pero oigan esta parte. El acuerdo es todavía importante, sin embargo, porque institucionaliza los cambios de política. Oigan bien. Y confiere un grado de permanencia en ellos que es crítico para atraer capital foráneo y tecnología que se necesita para futuro crecimiento. ¿Cuál capital y tecnología? El norteamericano. Claro. Y oigan bien esta parte.
será más difícil para cualquier gobierno mexicano futuro el revertir el presente curso y devolver a México atrás hacia su aislacionismo económico. Oiga bien, El proteccionismo. El acuerdo se ve también como una forma de proteger a México en el futuro contra lo que se puede ver como una política comercial de Estados Unidos caprichosa. Es decir, también cubre a México en este caso, de que en Estados Unidos surgiera un cambio de opinión con relación a esa política. Es decir, es un acuerdo que lesiona la soberanía tanto de Estados Unidos como de México. Y está dicho en la primera página de introducción por la institución que se llama Brookings Institution de Washington. Ahí está, de modo que le debíamos esa explicación. Vamos a seguir adelante. Es uno de los organismos más, de las ONG más reconocidas en términos de análisis de... No le diga ONG porque se pueden ofender. Vamos a ver los temas del Internet, arquitecto. Bueno, aquí hay cosas como esta. Sí, el señor Sharon. Para darnos la razón, el señor Sharon, que nuestro amigo, que está llegando ahora a Estados Unidos en una misión para convalidar todo lo que ha hecho, todas las barbaridades que ha hecho. Todavía está cercada la basílica donde está consagrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que dentro de pocas horas se puede llegar a un acuerdo, pero todavía está cercado. Y por poco lo queman, Ellos se salieron de Jenin, pero se metieron en Hebrón. Bueno, y ahí están en Hebrón también. Aquí dice lo siguiente, este titular. Mírenlo ahí. Sharon compara las incursiones con la guerra de Estados Unidos contra el terror. Eso es lo que decíamos ayer. Estados Unidos no le puede jalar la jáquima a Sharon porque significa desautorizarse ellos mismos en su planteamiento absurdo de hacer guerra contra el terror en todas partes del mundo. Bueno, pero por Dios, eso es una cosa, no tiene ningún sentido que se desaten guerras convencionales contra enemigos que le pueden responder con una guerra no convencional. Es que Estados Unidos no sabe dónde están sus enemigos. Es más, las deficiencias son tan grandes que salió a relucir que después de todo el lío y los atentados se le habían colado por el servicio de inmigración. Sí. Nada menos que algunos de los que estaban bajo sospecha. Y entonces han tenido que cambiar todo. Ahora se está reestructurando el servicio de inmigración porque no funcionaba y además no se cruzaban las informaciones. Entonces Estados Unidos está permeado. Lo demostraron los propios hechos de los atentados. Los enemigos de Estados Unidos están dentro de Estados Unidos. Los de afuera y los de adentro. Porque vamos a esa parte ahora. Oigan estos dos titulares. Buffet. Un ataque nuclear es virtualmente una certeza. Este señor es un gran inversionista. Él es el hombre más rico en el segundo lugar, creo que, en la categoría de riqueza en el mundo. ¿Verdad? Se llama Warren Buffett. Principalmente sus inversiones es en seguros, pero se han ramificado a una serie de actividades económicas. Y en una conferencia que tuvo hace unas horas atrás, este señor ha dicho que es una cosa que no se sabe si va a ser dentro de 10 años, dentro de 10 minutos, dentro de 50 años, pero es una certeza que se va a producir. Bueno, con un clima de inseguridad como el que está creando los repetidos anuncios del gobierno de los Estados Unidos de que hay peligro de nuevos atentados y que un señor como el señor Warren Buffett venga a decir esto en estos momentos, pronostica, bueno, además del lío de Enron y la situación crítica de Arthur Andersen, que se ha propagado a todas las demás empresas auditoras. La bolsa en general.
eso está afectando el funcionamiento de la bolsa de valores de una manera que hemos dicho que es necesariamente mortal, porque si no hay seguridad, ¿quién va a invertir? Y si no hay confianza en las auditoras que venían certificando las contabilidades que la ley le exige a las empresas presentar trimestralmente, ¿cómo se va a ir a la bolsa? Claro. ¿Tú meterías tu dinero en eso? En lo absoluto, porque es que ellos son los que han desvirtuado la confianza, la expectativa que el inversionista ponía en hacer su inversión en esos cuadros tan bellos que ellos presentaban de los estados financieros trimestrales. Aquí tenemos que hay un crecimiento en esta empresa y se proyecta que lo habrá en los próximos, pues ahí tú metes tu dinero. Sí. Pero resulta que no, que cuando todo eso vino a esclarecerse y se sigue esclareciendo, es que todo era falseado y que todo eso era mentira. Y entonces al bajar a la realidad, los activos de esas empresas auditadas se reducen a una tercera o a una quinta parte del valor que figura en los estados que ellos habían sobreabultado. No, Y bueno, así, pues ahí estamos viendo desplomes. IBM, un que terrible han desplome caído de hace 80 una semana. dólares a 8 dólares, Sí. ¿verdad? Eso, dígame si eso no es realmente que aquello está paralizado. Yo digo que el esfuerzo que despliegan los tutores del sistema La SEC. de presentar todos los días aquella imagen de contento abriendo las sesiones con una campana y aplaudiendo, y que se están dando ánimo, porque mientras tanto las sesiones de la bolsa lo que arrojan son indicadores negativos todos, necesariamente. Y repetimos, mientras haya inseguridad, lo lamentamos decirlo, pero no va a haber recuperación económica. Y al presidente Bush, que ha hecho de los anuncios de posibles atentados un mecanismo para fortalecer su rol de defensor de la sociedad norteamericana, que se haga consciente de que eso está socavando a sí mismo la economía de los Estados Unidos y por tanto debe verse en el espejo de la experiencia de su padre, el presidente Bush, que cuando terminó la guerra de la tormenta del desierto tenía un índice de popularidad semejante al que él tenía cuando se iniciaron estos escarceos, pero terminó perdiendo las elecciones del señor Clinton, un novato gobernador de Arkansas. Bueno, el último dato de internet que tenemos para ustedes es el siguiente. Alarma de anthrax en St. Louis, Missouri. Bueno, esto realmente viene a culminar las explosiones de bombas de niple que ya hemos dado cuenta, se han estado produciendo en Illinois, Iowa y en Nebraska. Los buzones rurales. Sí. No se ha confirmado, esto lo saqué yo muy rápidamente esta mañana, pero ya se movilizaron todas las autoridades a investigar si realmente ese polvo que apareció ahí es o no es anthrax. Pero eso le indica a ustedes el nerviosismo prevaleciente en la sociedad de los Estados Unidos en este momento. Teníamos algo que se nos estaba quedando sobre... tú tenías algo acá. Sí, pero eso es referente a las cuestiones domésticas en el aspecto del ayuntamiento del distrito, de las autoridades edilicias. Bueno, pero vamos a decir qué es lo que tenemos ahí. Bien. Aquí tenemos un caso muy peculiar que se ha presentado a la opinión pública, que es la rareza de que se ha vendido una calle. Bueno, eso ha traído un escarceo y esa investigación ha comprobado que sí es cierto que una calle de un sector que se llama Miraflores le ha sido vendida por el ayuntamiento a Arias Motors. Eso está muy cerca del edificio del Banco Popular. Sí, ahí detrás de... Que se ha cobrado mucho valor precisamente por las inversiones del Banco Popular en el sector. La cooperativa de maestros, todo ese sector de por ahí. Entonces... Lo vendieron a 1.300 pesos, ¿no? Dice que a 1.600 el metro en ese lugar, donde el valor debe ser 10 veces eso, aproximadamente, si mal no me
si no me falla La mucho la pregunta que uno se perspectiva. hace es qué está pasando en el ayuntamiento. Pero A la este respuesta último lógica momento. es que no hay autoridad y no hay nada. Sí. Primero, no hay síndico, porque el señor que está sentado ahí no tiene ninguna calificación para ser síndico. Pero eso está Ni hay siguiendo sala una capitular. tradición que se está viendo ahora mismo, porque el otro día dijimos, entre los candidatos a ser síndico del distritico, porque ya no es distrito, sino un pedacito de la ciudad, luego un distritico, está la señora Peggy Cabral, que su credencial es ser la viuda de Peña Gómez. Está el señor, ¿cómo se llama? Roberto Salcedo, que su credencial es que es cómico y parte de la farándula. Luego está dentro de la línea que se ha estado utilizando en el ayuntamiento. Y entonces hay dos ingenieros, Ramón Pérez Martínez. Ramón Pérez Martínez, Macorís, Y Hanley. y Hanley Herman, que son los dos ingenieros, ¿verdad? Esas son las credenciales, pero ahí hay un farandulero. ¿Qué credencial puede mostrar el señor Roberto Salcedo para aspirar a ser síndico? Ninguna. Más bien serían credenciales negativas. Bueno, pues por eso, así es que está el ayuntamiento. Ajá. Y en este corre-corre de última hora, que ya estamos casi terminando el periodo, pues tenemos que cerrar esta gestión con este brillante broche de... Sí. No, vamos a ver. Tenemos entonces aquí que el jefe de Estado confirma vendrán a la cumbre de Santo Domingo. Lo curioso de ese anuncio que salió ayer es que decía que habían confirmado los reyes de España. Bueno, los reyes de España no tienen que confirmar. Este evento de las cumbres iberoamericanas es un escenario de los reyes de España, porque ese es la reedición de la conquista. A través de ese evento que se hace anualmente en un país distinto, los capitales españoles, impulsados por la política de Estado de los reyes españoles, de los cuales ellos no son ausentes, están penetrando con sus inversiones por todas partes. ¿Ustedes creen que es una casualidad que en el Bahía de las Águilas se diga que ese proyecto lo van a desarrollar capitales españoles? Además, el presidente va para España y hay unos vínculos muy grandes entre el PRD, y ese vínculo lo dejó Peña Gómez, entre el PRD y Felipe González, e incluso con el actual gobierno, que no es del Partido Socialista Obrero Español. Pero los capitales se juntan todos. Y entonces el rey de España anda promoviendo la inversión de los capitales españoles por todas partes. Dependiendo de nosotros el demostrar que todavía o que ya no tenemos pluma en la cabeza ni usamos, ¿qué era lo que usaban los indios? Unos taparrabos, le decían. Pero, óigame, no estamos muy lejos de eso, porque a la luz de los efectos de las transacciones que ya se han realizado dentro de esa modalidad de redescubrimiento del continente, a nuestro país le ha tocado precisamente en gran parte. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? El que se te está ocurriendo. Bueno, si alguna vez vemos ir a algún tribunal a los responsables de la liquidación del Estado dominicano en términos de su economía, porque al liquidar la soberanía económica perdemos la soberanía política. Ipso facto. Bueno, pero si algún día llegamos a ver eso, quizás lo condenemos a los culpables de andar con taparrabos y con pluma en la cabeza. No se lo puedan quitar más nunca. Hacen por la calle ahí, por ahí. Por todas partes. Sí. Bueno, Bahía de las Águilas, gran sí. complejo de Bahía de las Águilas, Va a hacerse politiquería eso, dominicana. y tenemos que decir que eso está protegido y que por eso se está hablando del cambio de la ley. Porque mientras no se cambia la ley, ahí no se puede hacer nada. Si es que vamos a cumplir con la función de un Estado de Derecho, que es respetar la Constitución y las leyes. Esa es parte del proceso, acomodar los estatutos y las normas de los países a las ventajas que podría representar a los llamados inversionistas extranjeros. La politiquería dominicana. El presidente propone gran acuerdo luego de las elecciones, arquitecto. ¿Qué gran acuerdo luego de las elecciones entre los partidos políticos? Aquella mesa de... ¿Cómo fue que se llamó aquel consenso, aquel grupo que estableció la mesa del diálogo del señor presidente Fernández? Aquí, Hipólito invitaría a PLD a diálogo tras comicios. Diálogo tras comicios. Sí. Y entonces las respuestas respaldan propuestas a Hipólito al nuevo Congreso. ¿Y qué Porque él le está resulta? proponiendo al nuevo Congreso
concertar una agenda legislativa. Bueno, lo que pasa es que el Congreso siempre ha estado concertado con el Ejecutivo. ¿Ese es su rol? Con su agenda legislativa porque le han aprobado todo lo que le han sometido. Balaguer lo dijo. Los venezolanos le tienen un nombre a eso. Le llaman la conchupancia. Ahí chupan todos en Venezuela. Nosotros también lo tenemos. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial y venir con nuestra entrevista con el amigo, el autor y escritor ahora, Ramón Emilio Concepción Mendoza. Pues bien, como le habíamos anunciado, aquí tenemos a nuestro amigo el licenciado Ramón Emilio Sabiñón Mendoza, que uno lo conoce como administrador, como persona que se ha manejado siempre en la dirección de cosas de la empresa privada y pública, pero ahora se nos presenta en una nueva faceta como escritor. Sí, Ramón Emilio, muy buenos días. ¿Y Pues, qué te impulsó a escribir? bueno, arquitecto, pianista y licenciado Roger Ogando, muchas gracias por acoger mi solicitud de presentarme en su programa, en interés de hacer algunas explicaciones sobre el libro que voy a presentar a la sociedad dominicana mañana, miércoles, a las 8 de la noche, en el Club NACO, titulado Memorias de la Era de Trujillo, partiendo del año 1916 hasta 1961. Deseo explicar que la inclusión del periodo del 16 obedece a que algunas investigaciones realizadas determinaron en mi conocimiento la falta de conocimiento de la juventud dominicana, básicamente de las razones que dieron lugar a esa invasión que nos afectó desde el 16 hasta el 29. 24. Hasta el 24. De manera que el libro se desarrolla en ese orden de ideas y va analizando cada uno de los periodos de gobierno a partir de esa época en cuanto a lo positivo y a lo negativo, tratando de ser lo más imparcial posible en cuanto al desarrollo de los hechos. Incluimos en toda esa etapa la época en que gobernó el generalísimo Trujillo, partiendo del año 1930. ¿Pero qué te hizo a ti sentir la necesidad de escribir? Bueno, arquitecto, sinceramente es una pregunta que yo no puedo contestarle. Fue una inquietud que me surgió de repente partiendo de una entrevista que me hizo una periodista investigadora del periódico Hoy, la licenciada Ángela Peña, en el mes de septiembre del año 1998-99. Y ella me estimuló bastante al yo mostrarle mis archivos de la época, los papeles que yo había podido ir recogiendo, y ella me estimuló a poner en manos de la sociedad dominicana algunas informaciones que en definitiva creo que puedan ser útiles. Bueno, o sea que podemos decir que te ha movido la necesidad de hacerle llegar a las nuevas generaciones las informaciones que tú has acumulado a través de tu vida. Exacto. En ese periodo, ¿verdad? Tú tuviste oportunidad de trabajar de cerca con el generalísimo Trujillo, ¿no? Sí, yo estuve en la Hacienda Fundación como contador de los años 48 al 51, periodo de 3 años. Posteriormente, cuando se inicia la erección del Centrario Jaina, el generalísimo dispone que yo sea trasladado a la oficina principal del Centrario Jaina, localizada en esa época en la antigua residencia de aquel empresario italiano, Amadeo Valletta, en la calle Rodrigo Gio número 25. Esa oficina la dirigía el general
doctor don Anselmo Paulino Álvarez. Había también otros importantes asesores como los doctores Sócrates Barina, los doctores Abbott, el doctor Salvador Ortiz, y estaba también en ocasiones el licenciado Tirso Rivera, que era en ese entonces encargado de la oficina particular del Generalísimo. Ahí no terminó viviendo Anselmo Paulino en esa casa. No, O cerca de ahí. cerca de ahí, muy cerca de ahí terminó viviendo, sí, pero nunca la vivió. Ahí en esa oficina también se manejaba una discreta oficina dirigida por un abogado haitiano llamado Osiris Dubí, que a través de sus relaciones en Haití, muy especialmente de la influencia que en aquella época tenía la esposa de Anselmo Paulino, en esa época, doña Andrés García, manejaban la situación. Porque ella es haitiana. Sí, manejaban la situación y tenían al generalísimo en Trujillo enterado de todo lo que pasaba en Haití. De manera que, indiscutiblemente, el gobierno dominicano, a través de Trujillo, ejercía una gran influencia en las decisiones tanto políticas, sociales como económicas del gobierno haitiano. ¿Y a través de esa oficina se manejaba algo relacionado con la traída de Bracero? No. ¿Qué eso- pasaba en esa época con ese problema? Bueno, la traída de braceros comenzó al inicio de la zafra del Central Jaina, que se trajeron los primeros 10.000 sin familias y se traían por vía marítima. Se descargaban en el puerto de Jaina, allí se le proveía de una placa de metal donde estaba su nombre, el número que se le asignaba y la colonia en que iban a participar. De manera que había una serie de inspectores que se movían a raíz de las plantaciones de caña. Para cualquiera que se desubicara, cortésmente lo llevaban a su sitio. Eso se refería a las importaciones de bracero que usaba la industria que estaba en manos de Trujillo. Exacto. Y las importaciones que traían los otros ingenios. Aquellas eran cosas muy mínimas. Eran mínimas y además habían ya organizaciones entre propios haitianos y cocolos que habían permanecido en el país a través de los años. Lo fuerte era la parte que traía Trujillo. 10.000 se traían anualmente. Eso, ¿Por cuánto tiempo? bueno, hasta hace poco. No, digo, ¿qué tiempo permanecían aquí? O la zafra. O la zafra y se devolvían. Inmediatamente se devolvían. El generalísimo preguntaba diariamente al entonces coronel Miguel Rodríguez Reyes, Que llegó a general. que llegó a general, Padre de murió los en Rodríguez Palmasola. Landestoy, sí. Exacto. Diariamente lo llamaba a preguntarle cuántos quedan. Y se repatriaban en barcazas, porque cuando los transportan por camiones se van tirando en la carretera, se meten en la finca y en principio se ofrecen trabajar solo por la comida. Así es. En lo que se van Y orientando. se establece. Entonces, pues en el momento de ellos abordar la barcaza, usted lo veía con su puerquito, su gallo, se le cambiaban los pesos que tenían por dólares y se repatriaban. Salían los que llegaban. Si pudiera haber quedado alguno, siempre estaba amparado por un permiso de inmigración. El generalísimo tenía un especial cuidado Y control sobre de esa situación, partiendo de los acontecimientos que ocurrieron en el año 1934. 7. Pero, por cierto, tú fuiste quien llamó mi atención sobre el documento que se firmó en Washington para finiquitar el conflicto que surgió después de la matanza de los haitianos del 37. Bueno, Porque en Washington allí culminó no solamente la indemnización, sino que ese documento consagra que ambos países se comprometen a evitar la reedición de los hechos. Y eso afecta fundamentalmente la responsabilidad de Haití, que lo ha incumplido, de no haber tomado ninguna providencia para evitar, como dice el documento, que sus nacionales pasen la frontera y respetando
los procedimientos legales del territorio dominicano. Bueno, arquitecto, de acuerdo con lo que se aprecia en ese documento, el incumplimiento ha sido de las dos partes, porque evidentemente el documento en su artículo 3 prevé que ningún nacional, que para evitar la ocurrencia de un hecho similar, ningún nacional de los dos países podrá cruzar la frontera sin estar previamente previsto de los documentos correspondientes. Pero tú quieres señalar con eso que la migración dominicana en Haití no ha cumplido con los requisitos haitianos. No, yo entiendo que ellos se han ocupado mejor que nosotros de fiscalizar los dominicanos que hay allá, y la mayoría de los dominicanos que hay en Haití y tienen sus documentos. Entonces el problema de incumplimiento atañe a Haití. No, pero también cuando atañe a Haití, según tú lo planteas y yo lo veo, es el fenómeno de que ellos han propiciado eso, permitiéndolo también, porque no han tenido ninguna colaboración con las autoridades dominicanas para evitar la inmigración. Claro, a eso me refiero. Es decir, ellos son responsables, porque así lo dice el documento, exacto, de tomar todas las providencias administrativas para evitar la reedición, impidiendo que los nacionales de su país pasen al otro territorio. Y eso da para los dos. Pero como los dominicanos no hemos invadido Haití, aunque tenemos una colonia allí de prostitutas y de peluqueras y qué sé yo, esos son unos cuantos miles, y aquí tenemos millones. Entonces es un problema que se ha salido de cauce, ¿verdad? Bueno, es una situación muy complicada. Y tú citabas, Ramón Emilio, que eran unos 10.000. ¿Eso era para la zafra de Río Jaina nada más o para todo el complejo de los ingenios? No, Azucarera Jaina. Azucarera Jaina, sí. Incluyendo Barahona y todo eso. Se distribuían. Porque en Barahona a mí me cuentan que se traían los haitianos, el ingenio, hacían su trabajo, pero ellos se quedaban ahí, después pasaban a la cosecha del café o a la cosecha de otros rubros. Después de muerto él. Antes no. Antes no. Se recogían y se iban. Por eso te digo que él tenía un estricto control sobre esa... Y después de esas funciones que tú desempeñaste ahí, ¿qué otras funciones tú tuviste cerca del Generalísimo Trujillo? Bueno, como te diré, al finalizar mi trabajo en la Hacienda Fundación, yo pasé a la Azucarera Jaina, donde fui ascendiendo. Me desempeñé como asistente del auditor, subauditor, asistente del administrador. Hay seriedad. ¿Y cómo fueron tus relaciones con Trujillo? Bueno, mis relaciones con Trujillo eran las relaciones de un empleado. Sí, lógico. Yo lo veía a él semanalmente cuando visitaba la Casa Caoba a informarle de los resultados de las ventas de leche. Yo me refiero a su trato contigo. Bueno, muy cordial, en la Hacienda Fundación era una persona que yo lo veía distinto. En varias ocasiones, estando yo allí, llegaba algún alto militar o algo y él inmediatamente asumía otra postura. Recuerdo en una ocasión que, estando yo leyéndole los informes, la señorita Niña, que era la ama de llave de la casa. ¿Tú te refieres a la Casa de la Caoba? La Casa Caoba. Le informó al generalísimo que el general Máximo Bonetti, entonces jefe de la policía, había llegado para traerle un informe que él le había solicitado. Yo pedí permiso para retirarme, pero él hizo así con la mano y yo permanecí ahí, de pie, como estaba. El general Bonetti se acercó y le dijo: jefe, este es el informe que usted me pidió ayer. Y él lo miró y le dijo: llévele ese informe a Cucho y dígale que digo yo que resuelva eso. Y si no lo puede resolver, usted sabe lo que tiene que hacer. Y él volvió, bajó su mano, pidió permiso y se retiró.
Pero se lo dijo con un acento y No, con no, una postura muy ya distinta más- a la que muy conversaba distinta a la con- que conversaba con usted. Exacto. Es decir, era un militar el que le estaba hablando ahora, un militar. Exacto, Porque sí. yo concluyo en que Trujillo tenía unas posturas muy teatrales. No, Eso lo ayudó mucho a gobernar. evidentemente. Que desenvolvía en cada uno de los diferentes escenarios. Exacto. Él iba a un desfile, se disfrazaba de una cosa. Iba al palacio, era Trujillo en el palacio. Fuera del palacio era Trujillo. Eran como 20 o 15 Trujillos. Esas que son había. situaciones que yo las analizo bastante bien en mi libro, porque él tenía una serie de posiciones diferentes. Cuando él estaba con los nietos, por ejemplo, era un personaje totalmente distinto. Sin embargo, desde que se presentaba cualquier otra posición, yo entraba ahí. Yo estas cosas las sigo con mucho interés porque yo no conocía a Trujillo. Nunca crucé ni media palabra con Trujillo. Tuve algunas posiciones importantes en su régimen, porque yo llegué a ser director general de Obras Públicas Urbanas cuando el acueducto dependía de la Dirección de Obras Públicas Urbanas en lo que entonces era el Consejo Administrativo. Yo tenía 25 años. Después pasé a Obras Públicas y llegué a ser el primer director general de edificaciones. Y estuve nombrado, yo eso lo supe, su secretario de Estado. Pero el entonces secretario de Estado, que era José Antonio Carvajal, no estaba de acuerdo con mi designación y salió huyendo a Palacio y detuvo la designación. Me hizo quizás un gran favor. Pero tu padre sí estuvo. Mi padre cerca era de él en oficial del ocasiones. ejército, era médico, fue director del hospital militar y subdirector del cuerpo médico militar con rango de mayor. Ahora ese rango corresponde a un mayor general. Mi madre llegó a ser diputada, pero se pasó toda su vida trabajando para la administración pública y en un momento dado en que Trujillo quiso darle un reconocimiento a la A mujer, la mujer. mandó a varias recomendaciones del Partido Dominicano al Congreso. Y entre ellas estaba la de mi madre como diputada y mi tía María Caridad como senadora. Perfecto. En esa época también fueron Milady Félix de oficial y sí. dos o tres más. Pero mi madre fue diputada por el distrito y por San Cristóbal. Y ella trabajó toda su vida con el archivo de leyes de la Presidencia de la República, o sea, de la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República. Y siguió asistiendo a eso como asesora mientras fue diputada. De modo que sí, mi familia estuvo cerca, mi madre sí tuvo oportunidad de conversar con él, y mi padre también cuando él iba al hospital a chequearse. Pero de mi familia el que estuvo más cerca de él fue mi tío Abelardo. Abelardo, que fue su secretario Fue particular. secretario de la presidencia y también secretario particular. Pero yo particularmente nunca crucé dos palabras con él. Con el único que tuve algún acercamiento fue con Ramfi. En una oportunidad porque compartimos una reunión donde se estaba discutiendo una legislación y en otra oportunidad donde no hablamos porque me mandó preso a San Isidro porque hubo unas fallas ahí en la cancha de polo, donde está ahora mismo el complejo Bellavista ahí de hoteles, de apartamentos. Estaba la cancha de polo y hubo una depresión en unos trabajos que había hecho mi primo César Espallá. Y a mí me ligaron al asunto, yo no tenía nada que ver con eso. Y trancaron a César primero y después me mandaron a trancar a mí. Fue breve, pero eso fue mi único nexo con los Trujillos, de verdad. Después, claro, serví al régimen desde esa posición. Pero como ya he explicado muchas veces, aquí el trujillismo destrujillizó. Seguro, Porque toda la destrujillización de aquí le hicieron a Trujillito. seguro que sí. Pero volviendo a tus libros, ¿qué tú quieres recoger fundamentalmente? ¿O qué has recogido allí? Bueno, de cada periodo. Porque obviamente tú estás yendo ya más allá de tu atrás. periodo, de tu experiencia personal, que yo decía, tú no datas del 16. No. Nosotros somos más o menos contemporáneos. Seguro, yo nací en el 29. Sí. Pero como te explicaba al principio, tuve interés de narrar esa parte muy especialmente para que la juventud conozca el trayecto de Trujillo frente a la invasión de los americanos, cómo él se vincula con esa gente, lo que da lugar a que ingresa en la Guardia Nacional.
y de ahí, al cabo de 7, 8 años, alcanza el rango de general. Sí. En una situación de ascenso muy merecidos, tal como lo indican todos los reportes de esa época, su conducta. Pero él no alcanzó ese grado con los americanos, tengo entendido No, que fue su padrino Horacio, Horacio, quien lo Horacio vino a fue, nombrar ya exacto, porque él, general, exacto, él llegó a coronel. Él con los americanos apenas creo que llega a mayor coronel, o a mayor. coronel, algo así. Y entonces, pues, al entrar, al continuar con el presidente Horacio Vázquez, pues que alcanza el grado. Porque eso vino con la conversión de la Guardia de la Nacional Guardia en el Ejército Nacional. En el Ejército Nacional, exacto. Pero bueno, eso quiere decir que tú mezclas un poco lo que sería una biografía de tus hijos Exacto. con la experiencia personal de tu trato. Sí, porque yo desarrollo en el capítulo 15 mis 3 años de experiencia en la Hacienda Fundación y en el 16 los 11 que tuve en la azucarera Jaina. Pero siempre como un relato de la vida de tus hijos, que tú habías, de mis que relaciones, tú estabas participando. Exacto, y involucro naturalmente en esos hechos el fenómeno de la producción que había, la administración, eficiencia que había en esos centrales azucareros, las exportaciones, qué medida se fue aumentando la cuota en función a los problemas que se presentaron con Cuba a partir del 59. Y con los Estados Unidos. Exacto. Con el asunto de la cuota. Con el asunto de la cuota preferencial, lo que dio lugar a que nosotros, de apenas 50.000 toneladas que teníamos en el año 50, alcanzáramos a casi 500.000 toneladas ya en el año 1961, a raíz de ¿Y su en muerte. el libro tú recoges alguna situación de la que tú presenciaste o de la que supiste, inédita, de estas experiencias que suceden en la vida de los hombres y desde luego en el caso de Trujillo, como tú estás Bueno, hablando? te diré que narro, por ejemplo, mi intervención en el caso Galíndez. La familia de Murphy, el piloto, hincó una acción judicial contra la familia de la Maza y eso estaba manteniendo el proceso en la opinión pública. La firma de abogados que utilizaba Trujillo en Washington logró llegar a un acuerdo con la familia Murphy de una compensación de $50.000 para cerrar el caso. El generalísimo le dio instrucciones a don Tirso Rivera, que era el encargado de la oficina particular, de que compraran un giro en el Banco de Reservas por $50.000 a nombre de la señora Margaret Murphy, la madre de Murphy. Entonces don Tirso me dio comisión a mí de la manera más confidencial para comprar ese giro por vía de la azucarera, dando la señal de que se estaban pagando materiales, no que en ningún momento se iba a utilizar para una indemnización. Una indemnización. Ese es un dato inédito. Entonces quiere decir que en los archivos de la azucarera quedó como un suplidor Sí, de material. un suplidor de los cientos que habían, porque eran 2 ingenios. 2 ingenios. De manera que en ese orden de ideas yo actué en eso y fui y entregué mi giro en el Palacio Nacional. Allí tuve la oportunidad de conocer al señor de la Maza y hay otros aspectos posteriores que tú vas a revelar en el libro. Exacto. Mañana y en el libro. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, amigo Ramón Emilio. Pero muchas gracias. Un complacido conversar contigo y a nuestro amable Saludos, pueblo dominicano. Hoy, miércoles 8 de mayo del año 2002, les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la capital de Santo Domingo y del área metropolitana de Santiago de los Caballeros y también de la ciudad de La Vega Real, y que se transmite también a través del internet en hiz730.com en tiempo real, y que desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada
que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano en vivo y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos Roger. Muy buenos días, muy buenos días. Ahora con la noticia de la muerte de Salomón Sanz, yo que tenía aquí darle pésame a la familia y también a ti, porque el grupo que ustedes veían ahí. El grupo del café. Sí, del café de la tarde, ¿no? El café de la tarde, allá en el supermercado. Bueno, yo no tuve una relación personal con Salomón Sanz, porque lo conocí de muchísimos años, porque él estuvo siempre ligado al hipódromo Perlantillana y en la época en que desempeñábamos funciones en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el ayuntamiento era el propietario del hipódromo y nosotros teníamos la responsabilidad de fiscalizar algunas de las cosas que se hacían allí. Pero no tuvimos esa relación personal. De todos modos, lamentamos su muerte, que fue un producto de un infarto cardíaco, y le damos el pésame a la familia y a tu grupo de muchas gracias. Café de la tarde, gracias. se lo transmite también. Y queremos expresar el pésame también a sus familiares en nuestro orden personal, que también Salomón era un asiduo oyente de nuestro programa. Así es. Vamos a continuar entonces con nuestra agenda de hoy. Tenemos que agradecerle al secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, la invitación que nos hizo al acto de graduación de ayer de los jóvenes voluntarios de servicio militar. Nos excusamos, le agradecimos la invitación y le expresamos que nuestro compromiso de estar aquí en el programa a las 11 sin falta, pues nos impedía estar allí a las 10 en el otro extremo de la ciudad, ¿no? De modo que saludamos esta promoción porque tiene algo positivo para la juventud, en la medida en que le da un cierto norte a una juventud que tiende a descarriarse muy fácilmente. Y la disciplina de la vida militar, aunque no adopten la carrera, porque no todos van a entrar a las Fuerzas Armadas, los va a ayudar. Los va a ayudar. Los va a ayudar a encontrarse a sí mismos y a llevar una vida austera en lo sucesivo. Sobre todo dándose el caso de algunos de ellos que probablemente llevaban alguna desorientación, que ese fue el propósito de ese programa. Además le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de reclutar en la juventud lo mejor. Hacer su propia selección. Se supone que ellos hacen un sedaseo ahí para quedarse con lo mejor. Eso es lo mismo que pasa como cuando en las distintas fuerzas, incluyendo la policía, comienzan a traspasarse el personal de uno a otro. Cuando a un cuerpo lo obligan a traspasarle el personal suyo a la policía, no le manda lo mejor. No, desde luego. Entonces, vamos a deshacerlo. Aprovecha y se descarga todo lo que tiene en algún tipo de tara en su ficha, en su récord, y se lo manda a la policía. Por eso es que la policía ha ido de mal en peor, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver lo que Vamos a pasar ahora al ámbito internacional. El primer titular dice de las dos tragedias aéreas, una en China y otra en Túnez, en norte de África. Ambas tragedias aéreas tuvieron consecuencias de pérdidas de vida, pero fueron ocasionadas, parece, la primera impresión de los primeros informes, por razones de orden meteorológicas, y el tipo de avión en ambos casos ha sido de la casa Boeing en esta oportunidad. ¿Y qué tú quieres decir con meteorológico? Bueno, que reducción de visibilidad, condiciones de tiempo adversas para el aterrizaje, y uno ¿Y eso de no ellos... se domina con el instrumento? Sí, depende de si tenían los instrumentos, si estaban habilitados para... Hay un grado de imprudencia también. Desde luego, de la empresa como del personal de vuelo, pero indudablemente que las condiciones en una etapa crítica como es el aterrizaje, y las condiciones se encuentran muy adversas en términos de visibilidad y de vientos y eso, propician la ocurrencia de ese tipo de... Ha ocurrido ya muchas veces, sin que haya realmente una responsabilidad ni del fabricante del avión, ni de la empresa, ni mucho menos de la tripulación que quiere preservar su propia vida. Sí, se supone que sí.
A menos que le toque a uno un piloto suicida de eso. Sí, como ocurrió uno en Egipto, con un Air Egypt. Ajá. Washington, atentado aleja acuerdo de paz, 15 muertos. Bueno, Este es el último. esto que pasó ahora, caramba, uno no sabe realmente cómo es que está funcionando el raciocinio de las partes que están enfrentadas, pero de todo, a nosotros nos luce que las dos alas radicales que no quieren ni paz ni quieren entendimiento con la otra parte están a sus anchas. Es decir, del lado israelí está en el poder incluso el sector radical que no quiere saber de los palestinos y mucho menos de un Estado palestino. Entonces, ¿cuál es la forma de que eso no se llegue? Bueno, en un estado de guerra. Ahora, decíamos ayer y sostenemos hoy que no se puede librar una guerra convencional contra un enemigo que le va a contestar a usted con una guerra no convencional. Y le poníamos exactamente el ejemplo de los Estados Unidos y decíamos, Estados Unidos desató una guerra convencional contra Afganistán porque fue agredida con una guerra no convencional. ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos? Que viven anunciando el riesgo de que se reediten esos atentados. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de que tienen los enemigos dentro. Y no son únicamente los pedallines, ya vimos, ha detenido un joven que no es de origen musulmán, ni palestino, ni nada ni árabe, que es norteamericano, que es el autor de las bombas de Niple. Y yo saqué del internet el mensaje de ese joven que dejaba junto con las bombitas. Lo saqué de la página del FBI en el internet. Y la verdad es que yo no lo he traducido, pero lo que está es dándole un mensaje de inconformidad al gobierno. Al gobierno. Y recuerden lo que le hemos dicho, que en los Estados Unidos hay 50 estados que tienen milicia. De los 51. Bueno, el que no tiene milicia es el Distrito de Columbia. Ajá, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No, ahí hay otros. Ahí hay otro tipo de milicia. Sí, eso se llaman, ¿cómo es que le llaman? Los independentistas. No, ahí hay un grupo. Sí, los macheteros, palmeros, algo así, sí. Bueno, aquí está la página que dejaba ese joven con cada una de las bombas. Y él lo que estaba era haciéndole reflexiones a la gente sobre la vida y la muerte y sobre el desmedido control del gobierno sobre la vida de los norteamericanos. Es decir, y escuché al padre del joven haciendo un llamado que casi podríamos decir está implorando que le respetaran la vida de su hijo, porque finalmente lo cogieron vivo. Él andaba armado y en el momento de ser detenido tiró al suelo una pistola. Él no se enfrentó a la patrulla que lo detuvo, pero andaba armado además. Y parece que el padre lo sabía, porque él le estaba diciendo que él no era una persona inofensiva. Vaya usted a ver que inofensivo puede ser alguien que está poniendo bombas. Y que él lo que estaba era como dejando ver su protesta y buscando que le pusieran atención. Bueno, hay muchas maneras de llamar la atención. Usted se puede subir al piso 50 o 100 de un edificio y desde allá arriba decir, me voy a tirar, y todo el mundo le va a poner atención. Cuando usted atenta contra la vida de los demás, ya usted está caminando por otro sendero, ¿verdad? Hay asesinos en serie en los Estados Unidos que se ha determinado. Pero queremos reflexionar sobre el asunto del terror, porque es evidente, Roger, que hay una desorientación total en esto. Señores, se están olvidando que hay atentados en España y que hay atentados en Gran Bretaña y que los irlandeses del norte tienen una guerra declarada contra el reino británico y que al Lord Mountbatten lo volaron en una embarcación en un lago de Gran Bretaña hace años
Le mandaron un misil, lo volaron con su bote y todo, una especie de yate. Eso es una guerra que tienen esa gente hace tiempo. Y a cada rato estallan una bomba en las calles de Londres. Esa guerra es una guerra no convencional y es la guerra de los desesperados. Entonces lo que hay que hacer es buscar la causa de los desesperados, a ver si se puede llegar a anular la causa. Porque usted no puede pensar en exterminarlos a todos, porque ese es el problema. En cada caso de esta naturaleza, que tienen su diferencia uno de otro, sus orígenes son, pero hay una línea común. En el de ETA, en el de el IRA, en el de Chechenia y Rusia, ajá, en el de Cachemira en Pakistán y la India. Es decir, hay sobre el mundo entero unas acciones de este tipo que tienen sus orígenes fundamentalmente en una sola razón. Quieren su autonomía igual que Palestina. Queremos un territorio, una patria y una soberanía. La quiere el ETA, la quiere el IRA, la quiere Chechenia, la quiere Cachemira y la quieren los palestinos. Esa es la razón. Y la gente está dispuesta a inmolarse por eso. Absolutamente. Miren, yo les he dicho que estoy leyendo, todavía voy a mitad de un libro que se llama El terrorismo religioso y abarca todo lo que se está produciendo en el mundo entero en materia de actos de terror, incluyendo los atentados en los Estados Unidos por razones de aborto. Porque hay un sector que ha llegado al terrorismo para oponerse a la política de aborto en los Estados Unidos. Ese quizás sea la excepción, arquitecto. ¿La excepción de qué? En comparación con los otros que tienen un origen ya más colectivo, de orden, digamos, de querer una patria y una soberanía, y estos quieren... aducen razones de índole religiosa, fundamentalista, al fundamentalismo. A la cuestión religiosa, porque dice que en la tremenda convicción íntima de las personas que llegan a arraigarse de una manera tal que llegan al fanatismo, porque el problema es el fanatismo, ese individuo se puede convertir fundamentalmente en un terrorista. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo McVeigh y el grupo. Hay que acordarse de la gente que se fueron a Guyana. Y lo de Waco, Texas, y lo de Guyana. Y los de Guyana, ahí se fueron todos Jimmy Jones. Y se inmolaron como 700 norteamericanos y mataron a un legislador norteamericano también. O sea, hay que ver qué está pasando en el mundo. La verdad es que el mundo está muy complicado. Y esas soluciones simplistas de vamos a acabar con ellos no lleva a ninguna parte. No lleva a ninguna parte. Bueno, no ha conducido a nada hasta ahora. Bueno, los riesgos de incendio. Lo único que ganaron es que se aleja el acuerdo de paz. Ahora estábamos a horas de que se resolviera el problema de la Basílica de la Natividad del Señor. Ahora probablemente ya no va a haber acuerdo. Absolutamente. Y Sharon salió para allá para tomar represalias. De modo que imagínense ustedes a dónde van. Riesgos de incendios en Santo Domingo, arquitecto. Bueno. Infierno sin salida, un rescate de gran altura. Eso es un reportaje dramático que sale en el periódico El Caribe, que hay que agradecérselo, poniendo atención sobre una situación que se está dando. Miren este reportaje de 2 páginas completas de los edificios que estamos construyendo que no tienen las previsiones para escapar frente a los incendios. Yo quiero decir que hace años que la ID pagó un estudio a un equipo de gente, del cual me excluyó a mí, pero de todos modos participé porque el CODIA me designó representante ante la comisión, aunque yo no estaba remunerado. Y en ese esfuerzo que se hizo en aquella época, se llegó a redactar un código de la construcción que tenía las previsiones de incendio y las previsiones antisísmicas también. ¿Qué pasó con eso? Que lo enchonclaron, porque este es un país donde no hay continuidad de esfuerzo ante el subdesarrollo. Es decir, el subdesarrollo es una guerra que tiene sucesivas batallas, pero usted no puede vencer en la guerra si usted no mantiene las batallas permanentemente contra el subdesarrollo. Usted no puede decaer
en su ánimo y en su propósito. Entonces nosotros no tenemos continuidad de nada. Iniciamos algo bueno y lo dejamos Muy a medio bueno, tallo. muy positivo. No culmina y entonces no produce sus efectos. Y a lo mejor nos cuesta dinero, lo que significa que al fin de cuentas botamos dinero, pero no alcanzamos la finalidad que buscamos. Es decir, se necesita continuidad en el esfuerzo, se necesita concertación de buenas voluntades, porque las malas voluntades no vienen al caso en este asunto, para lograr hacer lo que este gobierno no está haciendo, que ha cogido el rábano al revés, no lo ha cogido por las hojas, sino por la punta. Está pretendiendo resolver en 4 años todos los males acumulados en la economía de un país del tercer mundo. Y le hemos dicho, eso es sencillamente descabellado. Y además para eso existen los planes de desarrollo, para que se ejecuten en 10 o 15 años con un esfuerzo sostenido donde las políticas para vencer los problemas se sostengan durante un periodo prolongado y no estarlo cambiando, no de 4 en 4 años. A veces cuando usted cambia un ministro, el próximo que viene ya deja caer todo lo que el otro estaba haciendo. Yo lo sé por las cosas que dejé haciendo en el Secretariado Técnico de la Presidencia, que dejaron de hacerse tan pronto yo salí. Comenzando por el asunto del grado a grado, que yo desmantelé la oficina que ocupaba en el régimen de Joaquín Balaguer, Bebecito Martínez, Brea, en el Palacio Nacional. Yo personalmente entregué toda la documentación al secretario de Obras Públicas y cerré esa oficina. Y no hice yo más que salir del cargo cuando al poco tiempo crearon eso para lo mismo. Por el círculo ese que estaba alrededor, desgraciadamente, de don Antonio, que provocó su lamentable suicidio. Pero esas son las cosas de la vida. Entonces ahora tenemos que un grupo de INTEC está trabajando en un código. Y me parece muy bien, porque a falta de que haya alguna intención oficial, que un centro académico esté tratando de hacer esa contribución. Muy serio. Hacer esa contribución a la sociedad dominicana. Pero yo quiero decir que hay algo peor. Aquí hay otra página, un rescate de gran altura. ¿Usted sabe por qué se llama eso así? Bueno, porque los edificios que estamos construyendo rebasan las capacidades del cuerpo de bomberos en términos de escaleras. No es verdad que las escaleras del cuerpo de bomberos llegan a la altura de los edificios que se están construyendo aquí, y ya pasan de 25 y de 30 pisos. Entonces, ¿cómo es que vamos a rescatar a la gente que esté allá arriba? ¿Con helicóptero? Ni escalera ni manguera. ¿Con paracaídas? No, y a lo mejor sin agua también. ¿Verdad? No, y quiero decirle una cosa, la filosofía estructural del combate contra el fuego no es que no se queme el edificio, es resistir lo más posible el fuego para dar tiempo al rescate. Claro, una estructura de acero y hormigón tiene mucho más capacidad de resistir que cualquier otra estructura de otros materiales deleznables. Pero fíjense lo que pasó con el World Trade Center, que el intenso calor del combustible que llevaban las dos aeronaves convertidas en misiles mortales, fundieron el acero e hicieron colapsar las estructuras. Que por eso yo digo que esos atentados fueron diseñados por un ingeniero, sí, un ingeniero estructural, que sabía el efecto que eso iba a producir. Sí, señor. Entonces, felicitamos al Caribe por esta inquietud y vamos a darle seguimiento. Yo creo que sería una muy buena recomendación también señalarle al INTEC que ya que existió la elaboración de un trabajo ya formulado por el AID y un equipo que yo... Eso fue en el 66. En el 66. Lo que deben hacer es buscar eso y adecuarlo y actualizarlo, desde luego, ¿no? Recuerdo que el amigo ya fallecido, Manolito Vaquero, trabajó en eso y nosotros, como teníamos buena amistad, pues también colaboramos mucho con él y como expliqué, yo fui también representando al CODIA. Pero todo eso se perdió. Ahí estaba, por ejemplo, el ingeniero Ricard, ¿verdad? Alfredo Ricard en la parte estructural. Había un equipo muy bueno. En alguna gaveta está, arquitecto, en algún archivo de eso por ahí. Si no en algún zafacón. La mina de la Rosario,
esto es otro de los aspectos que mueve a mucha preocupación. Minera dejará en el país 750 millones, eso dice un titular de la prensa. De hoy. dólares. De dólares. Ese es la Placer La Dome. Placer Dome. Placer Dome. La pregunta es la siguiente. Va a dejar de 750 millones de dólares, pero ¿cuánto se llevará? Y además, ¿quién garantiza que no va a repetir la hazaña que hizo en Venezuela? ¿O nos vamos a olvidar que estos señores dejaron plantado a los 3 meses, le pasaron su contrato, o sea, con su concesión a otro? Por 170 millones de dólares. No, 50 dólares. No, ellos lo adquirieron por 50. Le dieron 50 dólares como una cosa simbólica. Ajá. Y Bueno, y absorbieron absorbieron 190 millones en pérdida. Dijeron ellos que perdieron. Que había que averiguar cómo habían perdido 190 millones en 3 meses sin haber iniciado nada. ¿Qué pasó ahí? Entonces, con esos gángsters es que el gobierno está negociando, pero lo que es peor es que el equipo del presidente que está en eso es el mismo que acaba de someter el proyecto de la nueva ley de Secretaría de Estado para minas e hidrocarburos, que ya hemos dicho que está incompleto. Perdón. Y que además, con esa orientación que lleva el grupito ese, lo que van es a darle autonomía para que haga y deshaga con el patrimonio minero de la nación. Dejen eso, Dejen eso. Será una superintendencia de minas e hidrocarburos. Dejen eso. Temas del Internet. La guerra israelí-palestina. Ya hemos avanzado algunos aspectos. Bueno, pero yo he sacado vale la muchas pena cosas, ¿verdad? Porque del material que usted ha recopilado, que la gente, que se tenga información sobre ello. Este es el enfoque que da el New York Times, ¿no? Explosión ocurre mientras Bush se reúne con Sharon en Washington. Y aquí se ve una imagen del desastre que produjo. Eso era un club de billar. Sí. Que fue un suicida. Con un maletín. Lo abrió y ¡boom! Bueno. Estábamos también en el asunto del Frente Interno. Frente Interno de Estados Aquí hay otra Unidos. información. El FBI busca a un hombre de Minnesota en conexión con las bombas de Niple, pero aquí está la información ya de que un estudiante de 21 años es arrestado en Nevada después de una correría de 5 estados de bombas en 5 estados. 5 estados de la Unión. Aquí está, como les dije, lo que él acompañaba con esa carta. Ahora vamos a ver este otro escándalo. Su queja. New York Times dice que Antrax enviado por correo ganaba potencia de una carta a otra. Es decir, que lo refinaban más, lo ponían más eficiente, más eficaz, Sí, para que pudiera matar más gente con menos cantidad de polvo. O para que no se le O escapara. para que a no nadie. se le escapara al que le pasara cerca. El destinatario, sí. Ahí iban dos amigos tuyos. Sí, gracias a Dios que se libraron de esa. Si no, estuvieran bailando, ay, de la alegría y el regocijo. Mucha gente allá en Washington. Pero sigue leyendo que tenemos Gasto de defensa de Estados Unidos. The New York Times del martes 7 nos dice: un sistema de artillería de 11 billones de dólares está oficialmente cerrado. Esos 11 billones se perdieron, dicen los funcionarios. Bueno, esto es un escándalo. Ay, esto no tiene más. Esto es un escándalo, mira aquí. Gastaron ese dinero, 11 billones. Un billón en términos de la economía de Estados Unidos es 1.000 millones de dólares. Es decir, que son 11.000 millones de dólares. Por cierto, esta mañana estaba yo escuchando en un programa de televisión de los Estados Unidos a un ex militar de los que tiene experiencia de guerra y que lo usan como consultor para dar opiniones. Es un coronel Hartworth, creo que se llama. Y él estaba siendo muy crítico del Pentágono, incluso de algunos generales, a quien él llamaba generales de escritorio. Porque ahora acaban de sustituir la División 101 por la 82. Ajá. Y él dice que no se han aprendido las lecciones de Vietnam, decía este señor. Que no, los Estados Unidos, su aparato de guerra, no aprendió las lecciones de Vietnam. Dice que está mandando este cuerpo élite y no lo está respaldando con artillería. Entonces, yo no sé qué está pasando ahí. Y él dice que hicieron bien en sacar al que estaba porque ese era un general de escritorio. Y que el que va sí es un general que tiene experiencia de guerra.
Bueno, es que en Él toda debe parte, él debe en toda saber parte eso, se ¿no? cuecen habas, es que eso es así. No, es que la Y hay política... generales políticos. La política, o sea, eso te iba a decir. La mentalidad de los generales norteamericanos, evidentemente, si usted se pone a observarla, se orienta más a la empresa que a las eficiencias de su propio Bueno, pues ejército. acuérdense la denuncia de Dwight Eisenhower cuando le puso la etiqueta a esa conjunción de intereses que se llamaba el aparato de defensa, más las empresas que fabrican y contratan, o sea, reciben contratos para la defensa, le llamó el complejo militar industrial. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después que cumplamos compromiso comercial. Ah. Continuemos con este tema que está muy interesante, Sí, no, arquitecto. este es de los chismes de Washington que Dijimos. después reflejan en el mundo. Miren, Sí. aquí dice un comentario que algunos funcionarios del Pentágono han sugerido que las acusaciones de que algunos oficiales del ejército habían cabildeado inapropiadamente en el Congreso después de enterarse la pasada semana de las intenciones del señor Rumsfeld, que es el secretario de Defensa, podrían proveer un pretexto para empujar al secretario del Ejército, Thomas White, fuera de su cargo. Si lo iba a sacrificar. Dice, el señor- Rumble lo iba a sacrificar. El Tengan señor ¿no? White, un antiguo ejecutivo de alto nivel de Enron, Ajá, ya llegamos. ya había caído bajo crítica de algunos defensores de los consumidores y de algunos legisladores por no revelar algunos de sus intereses o participaciones en las acciones de Enron y por haber tenido extensos contactos con los ejecutivos de Enron después de ser secretario del Ejército el pasado mayo. Óigame, esto es un escándalo a la vista de lo que es el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Yo tengo la ley de conflicto de intereses de los Estados Unidos, la pedí hace tiempo, porque nosotros no la tenemos en este país. Como tengo todo lo concerniente a la ley antimonopolio, o sea, la ley Sherman, más todos los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en esa materia. Porque yo decía, aquí nos vamos a tener que batir con esa ley. Y hace ya años que yo la tengo en mi poder. Mire, esto que está haciendo el secretario del Ejército riñe frontalmente con todas las disposiciones vigentes en los Estados Unidos que rigen la conducta de los funcionarios públicos. Porque usted no puede estar en función pública y estar haciendo negocio al mismo tiempo. Y este señor obviamente estaba en eso y era cabildero además del programa este. De los 11 se llama el The Crusader, que se llamaba el programa de artillería, los 11 billones. Para usted saber hasta dónde tenía metido. Ustedes recuerdan que le trajimos una fotografía de la casa que se está haciendo el señor White, es el secretario del Ejército, ahí en la Florida. Una mansión que se está haciendo en una playa. Ese señor va a caer preso en los Estados Unidos. Muy probable. Se lo estoy diciendo desde ahora. Bueno, aquí dice este otro reportaje que Rumsfeld asume la defensa del secretario del Ejército bajo una doble duda, ¿no? Dice doble cloud es en nube, una nube de dudas. Sí, una es el cabildeo de los 11 mil millones del programa ese, del proyectil este, de la artillería, y el otro es su vínculo con la Enron. Las dos cosas, esa es la doble duda. Sí. Pero obviamente Rumsfeld, como ya lo están acusando de que quiere disparar al otro fuera del cargo, sale A proteger. a decir, no, a hacer un amaraco de que lo está protegiendo, pero obviamente el señor White tiene el agua puesta. Ese señor no puede explicar lo que ha estado haciendo. Mucho cuestionamiento sobre una sola persona. Definitivamente. Vamos a seguir con la Sí. familia Enron. Enron, esa es una familia muy larga. Los líos de Enron. Ahora dice el New York Times también que según muestran los documentos que han venido aflorando con la investigación que se está haciendo en el Congreso y otros departamentos, Enron forzó el alza de los precios de energía en California, en el estado de California. ¿Ustedes se acuerdan de aquella crisis que hubo, verdad? Que se apagó Se incluso. apagó California, tuvo que apagarse varias Oiga, veces. Esa es la Enron que tenemos aquí. No es otra. Esa es la misma. La que
desajustó el sistema eléctrico nacional. Cada vez que la Enron la sacaban, porque la sacaban, tumbaba el sistema. Y entonces demandó al Estado Dominicano, porque son prepotentes e insolentes, ¿no? Porque se sentían apoyados políticamente desde los Estados Unidos. Cuando yo vi que el señor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, recibió al señor Henry Kissinger, que por cierto ya no puede viajar tanto al Cono Sur. Y por España que ni pasa. ¿Verdad? Y el señor Henry Kissinger, dice el señor doctor Leonel Fernández, que cuando lo entrevistaron, o se entrevistaron, él recurrió a él en su condición de asesor de la Enron, de Smith Enron, para mediar en el asunto de la demanda que le había hecho la Enron al Estado Dominicano. Es que nosotros queremos pecar de bobo. Sí. Porque en lugar de demandar el Estado Dominicano a la Enron, porque estaba el señor Kissinger y probablemente otras figuras del gobierno norteamericano detrás, entonces nosotros no dejamos de demandar, nosotros, en lugar de demandarlo por incumplimiento, porque nunca cumplieron con la generación para la cual su contrato estipulaba, entonces nos dejamos de mandar porque no le pagábamos, porque estábamos resistidos a pagarle la energía que no habían entregado. A los precios que ellos hacían. Ese es el contrato que el cardenal López Rodríguez calificó como una imbecilidad, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la misma Enron. Por eso es que tenemos que cuidarnos, porque esa misma que está ahí, la Placer Dome, es la misma que hizo el Toyo en Venezuela y nosotros estamos negociando con ellos. Y aquí estamos, bueno, le hicimos un pago de 16 millones de dólares a la Enron, después que ya se sabía que la Enron estaba en crisis, y hemos emplazado aquí a que se diga dónde fue a pagar ese dinero. Ahí salió después la Enron diciendo que no, la Smith Enron, que la Enron era una cosa y que ellos eran otra cosa. No, lo que pasa es que de las pocas empresas que realmente le estaba dejando dinero a la Enron era esta. En lo demás ellos estaban robándose el dinero, encubriendo las pérdidas, presentándole contabilidad falseada, garantizada o refrendada por la Arthur Andersen a la bolsa para recoger el dinero de los incautos. Y por eso es que están en salmuera los dos. Bueno. Pero yo recuerdo que en California ellos chocaron de frente con el gobernador Brown y con la senadora Boxer, demócratas, porque era parte de quizás de una campaña de desacreditar al gobernador para los próximos comicios, de que tuvo que apagar a California, pero el gobernador no quería se resistía a dejarse chantajear con los precios, con las tarifas que la Enron quería imponerle. A fin de cuentas, la Enron ha perdido el pleito. No, y mira este otro titular. Dice que los californianos ahora, con esos documentos que han aparecido, que demuestran que la Enron forzó a la crisis energética de California, ellos le llaman la pistola humeante, que es cuando atrapan a alguien que acaba de darle un balazo a alguien. Y entonces, no, está atrapado infraganti, ¿no? Con la pistola humeante en la mano. Esa es la pistola humeante que le va a permitir demandar la devolución de billones de dólares. Es decir, que la Enron está lista. La Enron está lista y servida. Yo no sé de dónde van a sacar ellos para pagar todo eso, para pagar esa demanda. Como 30 billones fueron extraídas de este estado, dijo el señor Davis. Defraudados al estado de California por la Enron. 30 billones de dólares. Y a este pobre paisito, ¿cuánto no nos habrán y ahora queremos comprarle a la Smith Enron esa planta que no sirve para nada. De acuerdo al testimonio que han dado, lo dio Radamés Segura. Digo, eso no ha servido nunca para nada. Lo que pasa es que a Radamés se le apretó un poco la situación y no se atrevió a echar ese pleito hasta el final. Vamos a seguir. La política exterior de Estados Unidos, dice, los Estados Unidos se retiran del tratado para una corte internacional criminal. Esos son los mismos Estados Unidos que están presionando a Irak por incumplimiento con los... No, es que llevó a Milosevic a un tribunal internacional. Es Slobodan Milosevic a un tribunal internacional llevado ahí en la... Pero yo me acuerdo una cosa, Roger. ¿Tú recuerdas aquel avión del ejército norteamericano en Italia que por estar haciendo vuelo imprudente se llevó... Sí, señor, un oficialito ahí, un cable de un funicular. Tropezó con cable y dejó caer entonces uno de los carros del funicular y se mataron. Todo el que estaba ahí adentro.
Entonces, los Estados Unidos, y eso fue en el gobierno de Clinton, se negaron a entregar a esos pilotos y dijeron que ellos lo iban a enjuiciar en Estados Unidos, y los enjuiciaron en Estados Unidos, pero no se lo entregaron a los tribunales italianos. Quiere decir que esa es una doctrina que viene de atrás. Los Estados Unidos no quieren reconocer la jurisdicción internacional de nada sobre los ciudadanos norteamericanos. Entonces ellos pueden, convertidos en policía internacional, enviar sus contingentes a todas partes, pero cuando hacen algo que está fuera de la ley, incluso norteamericana, no permiten que lo enjuicien en acuerdo con la ley local en el sitio donde cometieron el crimen, como debe ser, sino que ellos los reclaman para pasarle juicio allá en su territorio. Eso es lo que está llevando a Estados Unidos a quedarse solo en el mundo. Bueno. No puede seguir por ese camino. Arquitecto, a ellos no parece preocuparle mucho eso, ¿no? Bueno, ellos dicen que ellos tienen menudo para devolverle a todo el mundo. Es hora de que se preocupen. Ojalá. Porque los problemas que hay en el mundo no son para que Estados Unidos se los chupe solo, ¿no? Bueno. Porque va a empeorarlos. Temas internacionales, además de los Estados Unidos y Latinoamérica. Los secretos del presidente Nixon todavía están aflorando. Bueno, desestabilizando la democracia en Latinoamérica. Sí, Nixon era un experto en ese ramo. Ahora es que Kissinger no va a poder viajar bueno, al sur, al cono sur, ¿verdad? Porque de acuerdo a todo lo que va a salir de ahí, ¿verdad? Míralo aquí. Ustedes saben que la ley de los Estados Unidos descongela, creo que cada 25 años, una cantidad de documentos. Los documentos que ya tienen 25 años se sacan. Bueno, ahí está la admisión de cómo Nixon y Kissinger contribuyeron al derrocamiento de Allende, con toda la sangre que se derramó en Chile. Directamente. Por eso es que están pidiendo a Kissinger. Y por eso es que Kissinger anda huyendo. Y no se atreve a viajar al cono sur. No, y el plan Cóndor, elaborado por ellos dos y con la CIA, para desestabilizar y llevar a regímenes militares a los gobiernos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, que acaba de morir uno de sus títeres más grandes, que después se democratizó, que es el Banzer, y toda esa gente que acabaron con todo Sudamérica, inclusive Brasil. Dice aquí, Nixon se jacta de haber provocado un fraude electoral en Uruguay por intermedio de su aliado Brasil. Eso era cuando Brasil estaba bajo el régimen militar. Bueno, los secretos de Nixon nos van a dar mucha información sobre cómo los Estados Unidos se han manejado mal. Por suerte, y por cierto que en estos días se va a saber quién es Garganta Profunda. Sí, eso van a revelar, digo, ya de manera contundente. Ese Garganta Profunda coincidan con nosotros. Fue el que determinó la caída de Nixon. Porque le pasó la información a los periodistas Woodward y Bernstein del New York Times, del Washington Post. Y esos señores se encargaron entonces de publicar, después de hacer las corroboraciones necesarias. Pero ahora pronto sabemos quién era Garganta Profunda. Se decía que era Hay. Alexander Hay, el general, Hay, que después fue secretario de Estado. Bueno. El expresidente Carter iniciará una visita el domingo histórica a Cuba. Bueno, ya se comenzaron a saboteársela porque ya dieron una declaración. Legisladores que están pidiendo que le impidan hacer el viaje. Sí, y unas declaraciones del secretario de Estado diciendo que Cuba está desarrollando armas biológicas. Cuando lo que está desarrollando son vacunas de viruela con la que estaba ayudando a Uruguay. El presidente de Uruguay acaba de hacer lo que hizo contra Cuba y ha venido el conflicto entre ellos dos. Pero Cuba ha estado enfatizando sus investigaciones científicas desde hace 40 años, con muy buenos resultados. Y ahí tenemos este otro titular, que es desde el lunes, que dice: política exterior de Estados Unidos despierta resquemores en América Latina. Si las versiones sobre una implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Venezuela despertaron viejos debates entre quienes creen que Washington antepone sus intereses en detrimento de las democracias de América Latina y los que opinan que no se puede achacar a un país los males de toda una región. Y por ahí sigue, pero esa es la verdad. Nos van a decir a nosotros los dominicanos que no es así, que ya nosotros pasamos por ahí. Ahí señala mucho la cuestión de los aviones y las cosas aquellas y la nave aquella.
Entonces, Vamos a la política problemas de exterior, los Chirac. problemas de Chirac, Francia y los votantes no lo favorecen. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros le vaticinamos al señor Chirac que su luna de miel iba a ser muy corta. Bueno, ya las encuestas dicen que los votantes franceses no están dispuestos a votar por los aliados, Que hay elecciones ahora. Sí. Creo que los el mes aliados que viene, de ¿no? Chirac, porque ellos quieren forzar otra cohabitación. Cohabitación era lo que existía, en donde Chirac estaba en el Ejecutivo como jefe de Estado, pero el jefe de gobierno era del bando contrario, era Lionel Jospin, que uno no sabe si era Socialista o qué. No, porque ya hemos dicho que el hombre se reunía con el grupo Bilderberg, con los grandes capitales europeos. Y ese es el problema de la política contemporánea, que es la falta de autenticidad, ¿verdad? Exactamente. De gente que son farsantes. Tienen una cara y una pose y en el fondo están del otro lado. Pero ya dicen las encuestas que los votantes no están de acuerdo con votar por el bloque de aliados de Chirac, sino que están inclinados en un 48% a votar en sentido contrario para que haya un equilibrio. De modo que a Chirac le duró poco la luna de miel. Vamos a seguir. Temas internacionales. Los megaproyectos. No, nacional. Temas nacionales, perdón. Los megaproyectos. Mejía dispone reubicar a los barrios en zonas urbanizadas. Si se Bueno. va a hacer la urbanización primero y después se van a llevar a los barrios para allá. Eso es, fíjense que hay una contradicción entre el titular de la primera página. Dice, gobierno dispone de reubicar familias de barrios marginados. Barrios marginados son los barrios periféricos, Sí. porque marginal es lo que está al margen. Sin embargo, el titular ya en la parte interior dice otra cosa. Dice, Mejía dispone de reubicar a los barrios en zonas urbanizadas, es decir, Bolsón. los bolsones que están dentro de la ciudad. Y además se ha dado el aviso ahí de que ese programa no va a incluir las zonas bajas anexas a los ríos, las inundables, las que realmente habría que estar pensando en cómo rescatarlos, porque si se inundan, entonces debían ser movilizados. Lo que pasa es que usted no los puede desalojar, ni tampoco puede coger las riberas de los Amas, como se ha planteado, y limpiar, porque usted tiene ahí en proyecto construir hoteles, villas, atracaderos de yates y todo ese tipo de cosas para la gente rica, ¿verdad? Y mientras tanto desalojar 20,000 personas. Eso es una provocación. Ahora le quiero decir al gobierno que esto me recuerda a mí cuando próximas las elecciones del 82, la CAS tenía lista y programada romper todas las calles de la ciudad para hacer algo que había que hacer, que era la remodelación de las redes. Y yo fui donde el presidente Guzmán, le dije, presidente, ¿y usted va a autorizar que se rompa la ciudad por los 4 costados en un periodo electoral? ¿Usted sabe lo que eso va a significar? El PRD va a perder las elecciones. Porque cuando los ciudadanos de aquí, o por lo menos de la capital, no puedan entrar a su casa y todo esté lleno de zanjas por todas partes y lodo por todas partes, esto va a ser un caos. Y me dijo, tú tienes razón, y mandó a pagar el asunto. Entonces esta gente quieren desalojar, oigan bien, La Yuca, Ajá. Los Manguitos, eso Ajá. está ahí cerca de La Julia, Los Praditos, Ay, ajá. Manganagua, en Sánchez La Fe y La 40. Bueno, ustedes pueden aportar que el PRD va a perder las elecciones en esos sectores, porque no es verdad que usted puede amenazar a la gente con que los va a sacar. Usted lo tiene que persuadir de que están mejor en otro sitio y darle la capacidad de decidir, bueno, mira, a mí esto me conviene, que la familia esté de acuerdo, y entonces con la otra casa ya hecha, esa familia se mude y deje cerrado el espacio que ocupaba para que se pueda demoler. Pero es así,
Usted no puede aparecerse con la guardia y que mira que tiene que desalojar. Pero eso no se puede hacer así. Entonces, hacerlo en un proceso electoral también, o anunciarlo en un proceso electoral, vamos a ver. No dentro de un régimen democrático, No, ¿verdad? no. Si es un régimen dictatorial, lo hace así por encima de la cabeza de todo el mundo. No se le ocurre eso. Mira, ni Trujillo lo hacía. No, él no lo hizo, pero otros dictadores son capaces de eso y mucho más. No, yo te puedo dar testimonio de quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Balaguer. A mí me contó uno de los contratistas del 27, presidente Balaguer, que cuando se estaban abriendo la prolongación de la Avenida México, Balaguer estaba atacándolo para que abrieran, porque acuérdense que eso partió por en medio de unas barriadas ahí, y ese contratista estaba nervioso y le dijo al presidente Balaguer, pero presidente, ahí no hay tocones, lo que hay son gente, porque le decía, pero meta los tractores, y él decía, yo no puedo meter los tractores a la gente, ¿no? Bueno. Eso pasó aquí. Yo me voy a reservar el nombre de la persona, pero eso fue así. Ustedes pueden decir que fue así. Hemos llegado a un tema muy interesante también, como todos los que hemos dilucidado aquí. Bahía de las Águilas, la Academia de Ciencia y la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, proponen una ciudad turística en Bahía de las Águilas. Entidades ven con un contrasentido desarrollar minería en la zona de influencia de esa misma área, y es muy cierto. Está tratando de mezclarse de que una fábrica de cemento, claro que ahí hay materia prima para eso, Mucha. pero entonces al mismo tiempo está hablando de un desarrollo turístico. Bueno, en primer lugar, eso es un área reservada por una ley. Si la ley se modifica, entonces se puede pensar en hacer otra cosa. Mientras esa ley esté ahí, ahí no se puede tocar, si es que vamos a respetar el Estado de Derecho en la República Dominicana. Pero ya un grupo de legisladores anunció su propósito de modificar la ley. Sí. Ahora viene la Academia de Ciencia y propone una ciudad turística. Para mí, yo no he hablado con el amigo Mario Bonet, pero una ciudad indica una alta densidad de construcción. Y si hay algo reñido con una conservación de recursos, en este caso forestales y playeros, es la alta densidad. Ahí lo que se impone es baja densidad de construcción. Y a una cosa de baja densidad difícilmente se le puede llamar ciudad, sobre todo que ellos están hablando ahí hasta de aeropuertos y campos de golf, y todo eso ocupa muchísimo espacio. Y el de Barahona ¿Y está ahí cómo mismo. usted va a poner otro aeropuerto si el otro que está allí Está para pegadito, menos de está 20 sin metros. uso? ¿Verdad? Es decir, yo no conozco la propuesta. Voy a llamar al amigo Mario Bonetti y le voy a decir, por favor, déjame ver lo que ustedes están proponiendo, porque la primera impresión que tengo es que ahí ha habido o una mala cobertura periodística o una desorientación de la propuesta. La politiquería Lo dominicana. último es que tenemos anunciado que Leonel va a hablar Sí. esta noche, Con ¿verdad? bombo y platillo. Pero antes había dicho que el gobierno de Hipólito es un fracaso y cree que no cumple promesas. Pero lo más interesante, señores, es la afirmación de Peña Guava, cuando critica que exploten la imagen de Peña Gómez. Este es el hijo de Peña Gómez, José Francisco, que está en el PLD. Entonces, como él desde el PLD no puede levantar El estandarte el estandarte de la imagen de su papá, entonces le está criticando a los candidatos del PRD que lo hagan. Ahí yo pregunto, ¿y cuál es el mérito que ha tenido ese muchacho y su hermano para estar en política? Ser hijo de Peña Gómez, igual que la viuda. ¿Cuál es el mérito de ella? Ser la viuda de Peña Gómez. Es que aquí tenemos una aberración en el comportamiento de la política. No es verdad, no puede ser, y la democracia no puede marchar bien, de que la labor o el mérito que gane una figura política sea heredable. Porque yo soy el hijo, yo tengo derecho porque yo soy hijo de fulano de tal. Entonces ahora le está reclamando a los otros. ¿Y cuando él ha sido otra cosa que no sea el que ha usado la imagen de su papá para estar en política y además hacer negocio? A un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita.